el Señor. Alabado sea Jesucristo. Una vez más les saludo a todos en el amor de Jesucristo. Que Dios les bendiga grandemente a todos los amigos oyentes, hermanos, familia y amigos que están conectados a través de esta plataforma en YouTube. Estamos dando una serie de enseñanzas, alabado sea el Señor. Y en esta oportunidad quiero compartir la palabra en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 20. No sin antes presentar una pequeña oración para que Dios nos guíe en esta exposición de su palabra. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te doy gracias, Señor, en este momento, este privilegio, Señor. Sujeta todo lo que no es tuyo. Tu palabra corra y sea glorificada en esta hora, Señor, para bendición de nuestras almas, nuestras vidas. Edifícanos en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Tu palabra sea glorificada, tu nombre también. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Quisiera compartir en esta oportunidad, amigos y hermanos, bajo el tema del crecimiento del convertido. Amén. Y hablamos de un convertido, el crecimiento del convertido. El creyente tiene que crecer, tiene que desarrollarse. La Biblia dice que la senda de los justos es como la aurora que va de aumento en aumento. Es decir, que el creyente no queda en un solo tamaño. Tiene que ir creciendo, como dice la palabra, hasta la estatura de Cristo. Amén. La palabra conversión significa que es la transformación de lo malo a lo bueno. El cambio de las normas inmorales del diablo a las normas de Dios. Cambio mental, emocional, direccional, etc. Un fruto principal del convertido es el crecimiento. Amén. Un creyente convertido, por ende o por fruto principal, gracias al Señor, es que el convertido crece, se desarrolla, según lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 18 al 19. Habíamos leído esa parte. Dice la escritura 4, 18 al 19: mas la senda de los justos es como la aurora que va de aumento a aumento hasta que el día sea perfecto. Amén. Gloria sea Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces, tiene que el creyente convertido de verdad dar un crecimiento. La Biblia nos enseña dos ejemplos comparados con los que se convierten y el que no. Amén. La Biblia nos habla de dos ejemplos claves, y eso lo habla el salmista David, de dos personajes, del que se convierte y del que no. En Salmos capítulo 1, versículo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado, dice, junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y convertido da fruto, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Pero también viene el otro, que es el que no está convertido, es el emocionado. Dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Habla de que no hay firmeza, no hay estabilidad, no hay fortaleza. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Entonces, gracias al Señor. Por ejemplo, si vamos a lo que es la naturaleza, la palmera es un símbolo del convertido. Amén. La palmera, por ejemplo, posee abundante haz de raíces delgadas y alargadas que les nacen directamente de la base del tronco. Llegan hasta 2 metros de largo, de profundidad, y con los años les nacen otras más gruesas para evitar el desprendimiento. Por eso que cuando hay una tormenta o un huracán, las palmeras suelen inclinarse hasta el piso y después suelen levantarse. Ellas no son arrancadas. Difícilmente una persona puede arrancar una palmera de raíz
ya que la palmera se da fruto primero para abajo. El creyente tiene que dar fruto primero hacia abajo. Hay mucha gente que en el cristianismo dan fruto primero hacia arriba. Amén. Llegan a las iglesias, comienzan a predicar, comienzan a cantar, comienzan, gracias al Señor, a estudiar la Biblia, comienzan a participar en las iglesias, y eso lamentablemente se ha visto mal. No se debe hacer de un comienzo, pero esos frutos comienzan a ser fieles, a diezmar, pero de momento uno lo ve descarriados. ¿Pero por qué? Porque no hubo, gracias al Señor, un cimiento principal en sus vidas. No hubo un convertimiento, sino una emoción. Y de emociones está lleno las iglesias. Alabados al Señor, están lleno mucha gente emocionada dentro de la iglesia. No se han convertido. Alabado sea el Señor, no se han cimentado. Creyentes que viene Navidad, Año Nuevo, se descarrían hasta 3 meses, después vuelven. Y hemos visto eso mucho. Por ello debemos tener en cuenta que el convertido es aquel que es fiel y aquel que da fruto hacia abajo. Es decir, que primero se cimienta, primero se afirma, primero busca la solidez y de allí da fruto. El tamo, que dice aquí también Salmos, es mencionado al no convertido, es decir, al que es polvo o paja, muy a menudo, que queda en las eras después de trillar, o pelusa desprendida de lino, de algodón o de lana. El Señor dijo a Pedro que, gracias al Señor, Simón era paja que lleva el viento, porque Pedro no era un hombre de carácter. Por eso es que le puso Petra, piedra, alabado sea el Señor, amén, para que sea sólido. Y el propósito de Dios es que el convertido deje de ser, gloria sea al Señor, alabado a Cristo, emocionado, deje de ser tamo, gloria a Cristo, amén. Los líderes de hoy, amigo y hermano, se están enfocando más en amontonar gente en las iglesias, amén, y amontonar gente emocionada, moviéndole los sentimientos a que se convierta, y que no, o moviéndole los sentimientos y que no se conviertan de verdad, amén. Por ejemplo, en 1 de Pedro 5:10 nos enseña las 4 etapas del crecimiento del creyente. Vamos a ir allá. Vamos a ir a ver las 4 etapas de crecimiento del creyente. 1 de Pedro, gloria hacia Dios. Espero que con esta palabra sea de bendición. No se enoje conmigo, sino que es la palabra la que se está exponiendo. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Gloria sea Dios. Amén. Vamos a ver las 4 etapas, gloria sea Dios, de un verdadero convertido. Dice el apóstol Pablo, dice el apóstol Pedro, gloria sea Dios, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os, primer punto, dice perfección. Es decir, que el convertido debe buscar la perfección. Amén. Debe buscar la perfección y dejar esas mañas. Alabados al Señor. Mateo 5:48. Vamos a ver qué se refiere. Vamos a buscar la perfección. Es decir, que el creyente, el convertido, busca la perfección. Capítulo 5, versículo 48. Dice: gloria a Dios. Sed pues perfecto, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y ser perfecto no quiere decir que usted sea un ángel. Amén. Gracias al Señor, porque los ángeles se refiere a una perfección. Ser perfecto es cuando usted comete un error. Por ejemplo, cuando usted en el mundo era una persona que fornicaba y está con su pareja y no se ha casado. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace esa persona que está en Cristo, que es nuevecito, que está recién viniendo al Señor? Lo que hace esa persona es ponerse en regla, es decir,
busca la posibilidad de casarse prontamente y allí se está perfeccionando. ¿Ven? Y si esa persona ya se casó pero todavía tiene las manos juntas, entonces la palabra tratará con su vida y esa persona se alejará de esas malas influencias y se está perfeccionando. Antes le gustaba mentir, ya no miente más o lo hace menos que antes, se está perfeccionando hasta que lo deja del todo. A veces esa persona le gustaba hablar malas palabras, pero lo deja, gracias al Señor, se está perfeccionando. Y es decir que la perfección consta en aprender de lo que hemos errado. Amén. Filipenses capítulo 3 versículos 2 al 15. Gloria sea Cristo. Filipenses capítulo 2. Alabado sea Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 15 dice: alabado sea Cristo, no que yo lo haya alcanzado, dice el apóstol Pablo, ni que ya sea perfecto. A eso se refiere. El apóstol Pablo está dando a conocer una de las cartas más cercanas, ya en sus tiempos más donde ya tenía una edad, sí, una edad ya prolongada, y dice aquí: no que lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para la cual fui llamado, para la cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, el premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Así que el apóstol Pablo, a pesar de que ya tenía años, era, gloria al Señor, un misionero, había levantado iglesia, él dice: no pretendo haberlo alcanzado. Así que buscaba la perfección a pesar del tiempo que llevaba ya como creyente, gloria al Señor, como apóstol. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, el apóstol le dice a Timoteo lo que produce la palabra que habíamos compartido en una oportunidad, y es que lo que hace la palabra produce la perfección. Dice el capítulo 3, 16: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito de Dios es que el hombre sea perfecto. Amén. Como decíamos, busque la perfección. Dice la palabra en Mateo 6:33: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice: busca el reino de Dios y su justicia, es decir, la perfección, es ser justos. Alabados al Señor. Otro punto importante, según el apóstol Pedro, que da en la carta de capítulo 5, versículo 10, dice el apóstol Pedro: gloria sea al Señor, a fin de que también, ahí dice, leemos, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que había padecido un poco de tiempo, él mismo perfeccione. Otro punto importante del crecimiento del convertido es que también tiene que, dice, os perfeccione y también él os afirme. Es decir, que tiene que haber firmeza. Amén. Firmeza para pelear, para estar vigente. Debe estar firme. Gloria a Dios, no tembleque. Gloria al Señor, como muchos hoy en día hay. Capítulo 1 del versículo 23 de Colosenses. Alabado sea Jesucristo. Dice la palabra: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, yo Pablo fui hecho ministro. Amén. La firmeza es un fruto del convertido. Alabado sea el Señor. También dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 al 9. Gloria a Dios. 1 de Pedro capítulo 5, 8 al 9 dice: gloria a Dios. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir, como firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y una de las cosas que carece una persona que no se ha convertido, que es emocionalista, es que cae en pecado constantemente, porque no crece, porque es emocionalista, porque constantemente fornica, porque constantemente miente, porque constantemente es falso, dice mentiras. Gracias al Señor, es necio. Amén. ¿Por qué? Porque está emocionado, no se ha convertido. Pero el convertido no, el convertido lleva un crecimiento. Y uno de los frutos de su crecimiento, del convertido, es que es una persona firme, una persona estable. No tropieza con la misma piedra, como dice, hay un dicho, tropezó con la misma piedra, tropezó con el mismo pecado. No, esa persona no le ha amanecido, no se ha convertido. Y uno de los principios importantes y que Dios nos ayude a todos es la firmeza. Amén. La firmeza, como dice la palabra en 1 de Corintios 16:13. Alabado sea el Señor, bendito sea Jesucristo. 1 de Corintios capítulo 16, versículo 13. Gloria a Dios. 1 de Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Entonces dice: velad, estás firmes en la fe. El propósito de Dios es que el hombre esté firme. Amén. Le decía un hermano: usted, gloria sea al Señor, debe vencer a ese demonio de maldición que lo hace recaer. Que era un hermano que había salido de las drogas y cayó en las drogas y se levantaba y vuelta, caía en las drogas y vuelta se levantaba. Y yo le decía: usted ha sido engañado, ese no es el evangelio de Jesucristo, usted se está burlando de Dios. No siga así, no siga siendo un juguete del diablo. La Biblia nos enseña que Dios tiene poder para afirmar a un hombre. Jesús dijo: por cuanto yo he vencido, ustedes también vencerán. Y esta es la fe que vence al mundo. Es decir, que tenemos palabra, tenemos, gloria sea al Señor, la garantía de vencer al pecado. Amén. De no estar allí constantemente recayendo, gloria sea al Señor, sino firmes en la fe. Capítulo 3, versículo 6 del libro de Hebreos, carta a los Hebreos. Gloria sea a Dios. Capítulo 3, carta a los Hebreos. Dice la palabra, versículo 6. Dice: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firmes hasta el fin, debemos de retener firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Estamos firmes hasta el fin. Jesús dijo: mas el que persevere hasta el fin será salvo. No dice el que perseverare hasta de 1 año, 2 años, 2 meses. No, Jesús dijo: debe perseverar hasta el fin, hasta la muerte, será salvo. Gloria sea al Señor. Amén. Versículo 14 dice: por tanto somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Gloria sea al Señor. Otro fruto de aquel convertido que crece es que será fortalecido en Dios. Amén. Tendrá fortaleza, como dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 5. Gloria sea al Señor. Versículo 10 dice: después de haber padecido un poco de tiempo, él mismo perfeccione, afirme, fortalezca. Es decir, que Dios va a fortalecer a su pueblo. Amén. Y eso nos habla de creyentes firmes y sólidos y fortalecidos en Dios. Amén. Isaías capítulo 40, versículo 28-30 dice: los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Amén. Fuerzas que Él da. ¿Por qué? Porque están vigentes, están firmes, esperando en Jehová. No están recayendo, gloria al Señor, sino que están, gloria al Señor, esperando en Dios, fortalecidos por el Señor. Amén. Otro fruto del convertido tiene que estar fortalecido, tiene que estar, gloria al Señor, primero perfeccionado, tiene que buscar la perfección, tiene que estar firme, tiene que estar fortalecido. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 10. Vamos al 11, vamos a leerlo. Dice la palabra, Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice:
Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y pedir que sean llenos de conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Es decir, que debe estar el creyente fortalecido. El apóstol Pablo le dice ya en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10, fortalecidos en el poder de su fuerza. ¿En qué fuerza? En la fuerza de Dios. Debemos estar fortalecidos, que ese es un fruto de un creyente que está creciendo. Es que ese creyente está fortalecido, no que ha pasado los años y ahora está entumido, ahora está destruido, ahora está muerto, gracias al Señor, sino que uno de los efectos que de verdad está creciendo, ese convertido, que de verdad se ha convertido a Dios, es que ese creyente está fortalecido en Dios. Amén. Debe estar fortalecido en todo tiempo. Otro punto, y termino con el capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 10. Dice: alabados al Señor, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que haya padecido un poco de tiempo, él mismo perfeccione, afirme, fortalezca. Y el cuarto sería: y establezca. ¿De qué está hablando? Está hablando de la estabilidad. Aleluya. Amén. La estabilidad. Mateo 7, 24, 25 nos habla del fundamento del creyente. ¿En dónde está fundamentado su fe, su estabilidad? Amén. Gloria sea Dios. No en la emoción. Mire lo que dice la palabra. Capítulo 7 del Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios. Dice, vamos a leer del versículo 21 para poder comprender un poco mejor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, el emocionado, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué eran hacedores de maldad? Porque eran creyentes que recaían, eran creyentes emocionados, no convertidos, gracias al Señor, no tenían una comunión con Dios. Pero en el versículo 24 nos habla de los dos simientes, para que, respondiendo a lo que dice el versículo 21, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, subieron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Es decir que aquel creyente que tiene el cuarto crecimiento, que es la estabilidad, será o estará cimentado en la roca. No lo moverá ninguna lluvia, ninguna pandemia, no se descarriará. Alabados al Señor, aunque venga lo que venga contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre imprudente, dice un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Es decir, ese es el emocionado, el que no se ha convertido, el que viene una prueba y rápidamente lo saca de escena. Amén. Gloria a Dios. Descendió lluvia y vinieron ríos y por el viento se dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué fue grande su ruina? Gracias al Señor, porque no tenía estabilidad. Y lo que hace que un creyente crezca poderosamente es la estabilidad. Gracias al Señor. Y lo que debe buscar un creyente, alabados a Cristo, y es uno de los frutos del convertido, de su crecimiento, es que es un creyente estable. Alabado sea el Señor. Amén. Capítulo 24 de Mateo. Gloria a Dios. Capítulo 24 de Mateo, de la palabra. Aleluya. Versículo 10 al 13. Y muchos tropezarán, dice entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán muchos. Y por haberse multiplicado la maldad y la muerte de muchos se enfriará. Y termino con este versículo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Que Dios le bendiga. Recuerden la estabilidad, la perseverancia, el crecimiento, el convertido. Hay 4 etapas de la cual debemos crecer. En este tiempo debemos también desarrollarnos y crecer para su gloria. Que Dios le bendiga a todos en esta hora.